El videojuego ha sido entendido casi desde sus inicios hasta hace relativamente poco como un medio de entretenimiento que servía para pasar el rato en el mejor de los casos y para volvernos idiotas en el peor. Los que ya tenemos cierta edad, recordamos con nostalgia a nuestras madres y padres limitando nuestro tiempo de exposición a la maquinita por miedo a que nos volviésemos imbéciles, y si bien es cierto que en muchos casos, y sobre todo en los primeros videojuegos, sus argumentos se podrían resumir en una servilleta, con el tiempo y la paulatina madurez que el medio ha adquirido, el videojuego ha llegado a tratar temas que en principio estaban reservados a otros medios de expresión, considerados más elevados como el cine o la literatura. Obras como Metal Gear Solid, que trataba de forma directa la guerra y sus consecuencias, Silent Hill 2, que indagaba en la psique de su protagonista para construir un relato de terror psicológico, o juegos de rol como Planescape Torment, que exploraba las implicaciones de ser un ser inmortal que ha vivido muchas vidas, se han desmarcado poco a poco de la tendencia del medio a ser un simple entretenimiento, y han colocado en primera línea de consideración que el videojuego puede ser, además de un entretenimiento para pasar el rato, un vehículo para transmitir ideas y hacernos reflexionar. Del mismo modo que una película puede transmitir un mensaje o animarnos a reflexionar acerca de algún asunto, los videojuegos pueden ayudarnos a plantearnos ciertas reflexiones que a lo mejor no nos habríamos planteado sin su ayuda. Es por eso que he decidido comentar 5 videojuegos o sagas que tienen ideas o reflexiones que se pueden enmarcar en el terreno de la filosofía, y que si no habéis jugado, o si lo habéis hecho pero no habéis caído, os recomiendo que les deis un tiento y los probéis con los sentidos afilados. Poneos cómodos, haceos un café, una infusión o lo que sea que bebáis y acompañadme en estos 5 títulos o sagas que abordan temas filosóficos. Si os mola el rollito vampírico y la ambientación gótica, y vuestra mierda también son las historias enrevesadas que tienen que ver con viajes en el tiempo y la lucha contra el propio destino, la saga Legacy of Kain es un indispensable. Ambientada en el mundo gótico de Nosgoth, narra la historia de Kain, un noble humano que es asesinado y revivido como vampiro, que descubre que su destino está irremediablemente unido con el de Nosgoth y el de Raziel, anterior lugarteniente del primero, que se embarca en una senda de venganza contra él tras ser traicionado y renacer como espectro devorador de almas. Esta saga, que no está terminada a día de hoy, y que probablemente no lo esté jamás, tiene como concepto central el del determinismo histórico, es decir, la idea de que la historia está predeterminada y de que todo lo que sucede de manera impepinable. La saga Legacy of Kain, sobre todo a partir de su segunda entrega, Soul River, explora las implicaciones del determinismo histórico, las paradojas temporales y los viajes en el tiempo, e introduce reflexiones bastante interesantes acerca del libre albedrío, es decir, de la libertad. ¿Somos verdaderamente libres si la historia y sus cauces están predeterminados de antemano? Si la premisa os llama mínimamente la atención, debéis saber que recientemente han remasterizado los 2 Soul Rivers para sistemas modernos y PC en una colección que los hace bastante apetecibles, incluyendo extras como ilustraciones o material eliminado. Además, podéis encontrar el resto de la saga por 2 chavos en GOG.com. La conocidísima saga de Square Enix no esconde la cara ante la reflexión sobre temas que puedan ser considerados filosóficos. Su sexta entrega tiene como antagonista principal literalmente al Joker, y uno de sus puntos argumentales es la actitud ante el nihilismo, así como la séptima introduce la problemática del ecologismo y la avaricia corporativa, pero yo me voy a centrar en la novena entrega por todo lo que supuso para mí. Es el primer Final Fantasy que completé y el primer videojuego que me abrió los ojos al medio como vehículo de historias e ideas. El tema del juego es el sentido de la vida, y la respuesta a la que llega cada uno de los personajes principales. Recuerdo que si dejabas el juego encendido en el menú sin tocar nada, aparecían unas diapositivas con los personajes y una frase que los definía, desde la abnegación de Gitán, su protagonista, que trataba de ayudar a todo aquel que pudiera, hasta el dilema de Steiner, un caballero de la Guardia Real del Reino de Alejandría, que veía cómo todo su sistema de creencias se derrumbaba a medida que se desarrollaba la historia del juego. Es un juego al que acabo volviendo cada cierto tiempo porque trata sus problemas con una sensibilidad y un optimismo que me hacen volver a los tiempos donde solo existíamos el mundo del juego, yo, una mantita y un colacao calentito. Si queréis una aventura ligera pero con la suficiente profundidad argumental, personajes entrañables y carismáticos, y sobre todo un mensaje optimista frente al pesimismo vital que parece rodearnos actualmente, no os podéis perder este juego. Además, en este juego aparece Vivi, y eso es motivo más que suficiente para rejugarlo hasta la saciedad.
La saga Fallout, ambientada en los Estados Unidos tras una guerra nuclear que dejó devastado el planeta, plantea una situación similar a lo que los filósofos contractualistas del siglo XVII plantearon en sus escritos. En un estado donde no hay sociedad, ¿qué sucedería? Si bien es cierto que a medida que han pasado los años la saga ha ido virando más hacia la acción y ha abandonado sus aspectos más roleros, Fallout New Vegas supone el regreso a las entregas originales con el envoltorio de las entregas modernas. En Fallout New Vegas nos vemos involucrados en la lucha entre tres facciones por el control de la presa Hoover, situada en el curso del río Colorado, y la ciudad de New Vegas, anteriormente conocida como Las Vegas. Cada una de estas facciones tiene su propia visión de lo que debería ser la política. La vuelta al estado sin sociedad del hombre a la que me refería antes aquí viene dada por el reseteo que supone un holocausto nuclear, y estas tres facciones son la respuesta a la pregunta acerca de cómo debería organizarse la sociedad. La primera facción, la Legión de César, propone emular al Imperio Romano bajo la premisa de que fue el mayor imperio creado por el hombre, y como tal, el que mejor funciona para unificar a la humanidad bajo su estandarte. Esta facción, supremacista y militarista, propone la sumisión total del resto y la aniquilación de aquellos que se opongan. La segunda facción, la autoproclamada Nueva República de California, representa a la democracia estadounidense del siglo XX y pretende abanderar la libertad, la democracia y el imperio de la ley, pero también representa la excesiva burocracia y el imperialismo expansionista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La última facción en discordia la abandera el señor House. No, este no. Y encarna el liberalismo extremo y el libre mercado. El señor House, el misterioso autócrata de New Vegas, quiere borrar del mapa a las otras dos facciones para establecer una autarquía regulada por la libertad individual y el capitalismo en la que nadie tenga que rendir cuentas ante nadie, una especie de Andorra pero con misiles nucleares. Este es el Fallout moderno que más temas filosóficos y políticos trata. La disputa entre el fascismo militarista, el liberalismo y el libertarismo queda plasmada en las tres facciones principales, y debemos elegir cuál apoyamos. Lo interesante del juego es que podemos conversar con cada uno de sus líderes para explorar con más profundidad cada uno de sus puntos de vista y de esta manera aprender más acerca de cada una de sus posiciones. Además, es el único juego que conozco que cita a Hegel, así que tiene puntos de pedantería. Si os interesa el acercamiento rolero a la filosofía política, este juego es una buena puerta de entrada a posiciones políticas que tienen mucho que decir en la actualidad y además, como es el caso de otros juegos de esta lista, cuesta 2 chavos en Steam y otras plataformas. Tras el éxito de la saga Persona, Occidente empezó a centrar su atención en su saga madre, Shin Megami Tensei, que ofrece una ambientación más original, ya que sus entregas transcurren en un mundo post-apocalíptico con connotaciones bíblicas. En concreto, la quinta entrega, reeditada recientemente en una edición expandida, nos sitúa tras la apocalíptica batalla entre las fuerzas demoníacas y las de Dios, que se han zanjado con la derrota y muerte de este a manos de Lucifer. Este hecho, que comunica el propio Lucifer en la escena más chat de todo el juego, marca el pistoletazo de salida hacia una carrera de recreación del universo. Nosotros encarnamos al Naovino, un ser que es capaz de ejecutar este acto, y será nuestra misión decidir qué nuevo universo se crea. Si uno donde coexistan los diferentes dioses a pesar de la amenaza del conflicto eterno, u otro donde se mantenga el orden establecido previamente por el ahora muerto dios. En la edición Venganza, la reedición, se nos abre otra ruta que expande la trama y nos lleva por otros derroteros que plantean cuestiones como la renuncia a la libertad a cambio de la felicidad o la búsqueda de la libertad, con todo lo que ello implica. Si os gustan las cuestiones que planteaba Fallout New Vegas, pero os echa para atrás su ambientación más retrofuturista y de ciencia ficción, o si simplemente os llama la atención una ambientación bíblica y mitológica con personajes sacados directamente de las distintas mitologías, incluyendo la abrahámica y cristiana, no podéis dejar de echarle un ojo a esta saga, siendo Shin Megami Tensei 5 una de las entregas más accesibles, porque os aviso, no es una saga con juegos que te lleven de la mano. Cyberpunk se puso de moda hace unos años con el lanzamiento desastroso de Cyberpunk 2077 en 2020. La versión 2.0 de dicho juego arregla, tengo entendido, la mayoría de problemas que tenía la primera versión, dejando al juego en un estado bastante más sano que en su lanzamiento. Sin embargo, la obra de CD Projekt Red no fue la primera en explorar la narrativa Cyberpunk en un videojuego. Deus Ex, publicado en el 2000 por Eidos Interactive y desarrollado por Ion Storm, el fracasado estudio de John Romero, tampoco
poco, pero se convirtió rápidamente en el referente de este tipo de obras y de los Immersive Sim, que ponían el énfasis en el diseño de niveles y la diversidad a la hora de acometer los objetivos que te proponen. En este juego puedes cargarte a un cyborg porque has husmeado en sus correos y has encontrado las palabras que lo desactivan al pronunciarlas. Pero no vamos a hablar hoy de eso. Hoy vamos a hablar de cómo en muchos sentidos el guión de esta obra se adelantó a su tiempo. Deus Ex, el primero, nos coloca en la piel de JC Denton, un agente de la UNATCO, una especie de CIA internacional que debe investigar las actividades de un grupo terrorista. Su investigación le llevará a descubrir una conspiración gubernamental que tiene todos los elementos que les gustan a los magufos: control de la población mediante epidemias, atentados de falsa bandera a símbolos nacionales como puedan ser las Torres Gemelas, sociedades secretas que manejan los hilos del mundo, esas cosas. Pero también toca temas interesantes como la posverdad, el control de la información, los intereses detrás de las instituciones y sus políticas, o la reflexión acerca del transhumanismo y la mejora de la especie humana mediante la ciencia. Si bien es cierto que el juego va a hacer 25 años, Dios, qué viejo soy, me cago en todo. En muchas ocasiones es una obra casi profética. Si sois capaces de ignorar que gráficamente no es la cosa más bonita del mercado y que jugablemente es más árido que afeitarse las ingles con papel de lija, entraréis en una obra que no deja indiferente a nadie y que plantea temas que siguen vigentes casi 30 años después. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un pulgar arriba. Si queréis que siga trayendo este tipo de vídeos o que hable de algún aspecto en concreto de alguna obra, podéis dejarme un comentario en la cajita mágica de aquí abajo. Me gustaría poder compartir con vosotros este tipo de contenido más a menudo, así que, si os ha gustado, también agradezco que os suscribáis. Este vídeo es el inicio de un viaje y quiero ver a dónde llegamos con esto.